A veces, dentro del mar de datos que podemos obtener en una investigación, nos enfrentamos al problema de no saber qué tipo de análisis se requiere aplicar para poder presentar nuestros resultados, y mucho menos, las herramientas que nos pueden ayudar para transmitir esa información. Se nos puede presentar el caso de que es necesario estimar la probabilidad de que suceda un evento, el riesgo en el que se encuentra un grupo poblacional en concreto. Comparar entre distintos procedimientos o la esperanza de vida de un individuo son incógnitas que pueden ser resueltas mediante la aplicación de las diversas metodologías con las que cuenta el análisis de supervivencia, como el método de Kaplan-Meier, la tabla de vida, o la regresión de Cox. El análisis de supervivencia ha puesto sus técnicas al servicio de la biotecnología, permitiendo estudiar mejores tratamientos para enfermedades, desarrollar fármacos más eficientes, y el desarrollo de mejores variedades vegetales, entre muchas otras. Originalmente, el análisis de supervivencia permitía estimar la probabilidad de sobrevivir, la esperanza de vida o el riesgo de muerte de un individuo con características definidas, como la edad o el género. Pero con la introducción del análisis de supervivencia en otras áreas, términos como muerte o supervivencia empezaron a cambiar su definición, entendiéndose con la muerte, o el fallo en el caso de la ingeniería, como la manifestación de un evento de interés, sin que implique de ninguna manera alguna clase de perjuicio para el sujeto de estudio, y, por lo tanto, se entiende como supervivencia la ausencia del evento. Cuando se habla de supervivencia, se habla de probabilidades. La supervivencia implica la pertenencia a un grupo, el cual consiste en un número de individuos, que a cada uno se le asocia una probabilidad de supervivencia. La pertenencia de cada individuo al grupo se puede alterar por un evento como la muerte o una migración. Usualmente, las técnicas estadísticas habituales no pueden emplearse porque la distribución asociada a la variable tiempo de supervivencia no suele ser una distribución normal y la información tiende a estar censurada. La censura. A veces, la recolección de datos completa puede resultar un desafío, especialmente en estudios humanos, que puede prolongarse durante años, teniendo el riesgo de presentar pérdidas por diferentes factores como pérdida de interés, abandono de estudio. La censura se clasifica en 3 categorías. Censura por la derecha. Se produce cuando el tiempo observado es menor al verdadero tiempo de supervivencia, es decir, cuando el individuo está siendo estudiado desde un tiempo inicial a un tiempo posterior, aún no ha aparecido el evento de interés. Esta situación es común, pero es la más fácil de afrontar. Censura por izquierda. Al caso contrario de la censura por la derecha, es cuando se sabe que en los individuos de estudio han padecido el evento antes de un tiempo específico. Censura por intervalos. Se presenta cuando se conoce el intervalo entre 2 tiempos en el cual se produjo el evento, pero no el momento exacto en el que se produjo. En realidad, la censura no se refiere a la omisión de datos por decisión propia, sino a datos faltantes dentro del intervalo de análisis. Función de supervivencia. Mide la probabilidad de que un individuo sobreviva más allá de un tiempo t. Función de riesgo. La función de riesgo es la probabilidad condicional de que suceda el evento en el momento t, habiendo sobrevivido hasta dicho momento. Es un riesgo instantáneo. La diferencia entre la función de supervivencia y la de riesgo es que la función de riesgo se centra en la probabilidad de que ocurra el evento en un instante de tiempo t, mientras que la función de supervivencia se centra en la probabilidad de supervivencia en un tiempo t. Por otra parte, la función del riesgo acumulado describe el riesgo acumulado hasta un tiempo t. De modo que, a mayor riesgo, menor es la supervivencia. Tabla de vida. Nos ayuda a representar la mortalidad de un grupo de individuos en forma de probabilidades. Se pueden emplear para estudiar, e incluso predecir, el tamaño poblacional, la fertilidad, la reproducción y la migración. Una tabla de vida consiste en una serie de filas y columnas, cada fila representa un periodo discreto de tiempo, como un año, el cual puede a su vez vincularse a otras cualidades como el sexo o la raza, y las columnas proporcionan información respecto a la mortalidad. Las técnicas del análisis de supervivencia pueden dividirse en estadísticas y en machine learning, pero nos centraremos en las técnicas estadísticas, a su vez se dividen en otras 3 categorías: paramétricas, semiparamétricas y no paramétricas.
Modelos no paramétricos. Los métodos no paramétricos se pueden emplear en aquellos casos en los que resulte difícil hacer que los datos se ajusten a una distribución teórica, no se realizan suposiciones que deban seguirse ni existe una distribución subyacente al evento temporal. Son muy útiles para resumir los datos de supervivencia y realizar comparaciones simples, pero no funcionan en situaciones más complejas. Estimador de Kaplan-Meier. El estimador de Kaplan-Meier, también conocido como estimador límite producto, se asemeja a una variación de la tabla de vida, en la cual el eje del tiempo se divide en varios intervalos discretos de tiempo contabilizando factores como el número de individuos que sobreviven al comienzo de cada intervalo, el número de individuos que muere en cada intervalo y el número de individuos censurados o perdidos en el intervalo. El estimador de Kaplan-Meier también divide el eje del tiempo en varios intervalos discretos. La mediana indica el tiempo que requiere el 50% del conjunto total de la población en estudio en tener el evento, y para obtenerla se estima mediante el percentil 50 de la distribución, a la que corresponde una probabilidad acumulada de supervivencia menor o igual a 0,5. Estimador de Nelson a Allen. Realiza una estimación directa de la función de riesgo acumulado. Prueba log-rank. También conocida como la prueba Mandel-Hansel, se puede emplear para determinar si las curvas de supervivencia de los individuos de dos o más grupos distintos difieren de manera significativa, comprobando si las hipotéticas funciones de supervivencia son iguales. Para ello, aplica los siguientes supuestos. Tanto los sujetos censurados como los no censurados tienen la misma probabilidad de padecer el evento, por lo que la censura no es informativa. Las curvas Kaplan-Meier de los grupos no deben tener intersecciones entre sí, debe mantenerse la suposición de los riesgos proporcionales. Se asume que la curva tiene una distribución libre, por lo que no se le aplica ninguna distribución en particular. Modelos semiparamétricos. Los modelos semiparamétricos se consideran como un híbrido de los modelos paramétricos y los no paramétricos. Al igual que los modelos no paramétricos, los modelos semiparamétricos no requieren conocer la distribución subyacente del evento en el tiempo. Modelo de los riesgos proporcionales de Cox. Es el más utilizado. Asume que los parámetros poseen un efecto multiplicativo en la función del riesgo que es constante sobre el tiempo. Es un modelo semiparamétrico porque no realiza suposiciones respecto a la distribución de la probabilidad de riesgo H0, T, sin embargo, asume una forma paramétrica para el efecto de los predictores de riesgo. Es análogo a un modelo de regresión lineal y permite probar la diferencia entre los tiempos de supervivencia de distintos grupos, al mismo tiempo que admite la inclusión de otros factores. En este modelo, la variable dependiente, o de respuesta, es el riesgo. Los tiempos de supervivencia se asume que están relacionados con variables explicativas de una manera particular, pero no se realizan suposiciones sobre la forma general de los tiempos de supervivencia. La integridad de las suposiciones de los riesgos proporcionales debe comprobarse. Una manera es gráficamente. Para poder llevar estos conceptos a la práctica en RStudio, vamos a iniciar con la instalación de varias paqueterías, son para realizar las gráficas, las bases de datos que vamos a requerir, y dentro de ellas, vamos a incluir una que sirve para poder exportar las fuentes y poderla cambiar en los gráficos, para poderle dar un toque personal a las gráficas. Para poder cargar las fuentes, vamos a instalar la paquetería de Extrafont, yo ya la tengo instalada. Vamos a cargar la librería. Luego, vamos a importar las fuentes que tengamos instaladas en la computadora, esto puede demorar unos minutos. Para poder ver cuáles son los nombres de las fuentes que se cargaron, usaremos esta función. Y, finalmente, vamos a cargar las fuentes, para que las reconozca R al momento de quererlas utilizar. Regresando al análisis de supervivencia. Vamos a instalar 8 paqueterías, las cuales contienen las funciones que requerimos, para poder llevar a cabo los análisis necesarios, las gráficas, y, además, contienen las bases de datos que utilizaremos. Una vez instaladas, vamos a cargarlas, para poderlas utilizar. Vamos a cargar la base de datos Tank, podemos ver las primeras 6 líneas con head, y vemos que es tipo data frame. Dentro de la estimación no paramétrica, vamos a realizar el análisis de Kaplan-Meier. Los argumentos de la función surfit son los siguientes.
Fórmula para una sola curva de supervivencia del lado derecho se coloca 1. Data objeto data frame donde están los datos. Type tipo de estimador, Kaplan-Meier o Fleming-Harrington. La base de datos TANG es un total de 80 observaciones de 3 variables. 1. Tiene tiempo hasta la muerte o en estudio en semanas. 2. Guión delta indicador de muerte, 0 igual a vivo, 1 igual a muerte. 3. Type perfil de ADN tumoral. 1 igual a tumor aneuploide, 2 igual a tumor diploide. Ejecutamos la función de solvefit, y lo guardamos en la variable TANG, KM. Para ver la estimación de la función de supervivencia, es por medio de la función summary. La estimación devuelve los siguientes valores. Time, tiempo de la observación. N-risk, el número de sujetos en riesgo. N-evento, el número de sujetos que presentaron el evento. Sorvado, la estimación de la función de supervivencia. STD-ER, la desviación estándar de la estimación. Lower y upper CA, los intervalos de confianza para la estimación inferiores y superiores. También podemos utilizar la variable delta como covariable. Y separar por tipos. Una mejor manera de extraer la información es utilizando la función fortify sobre el objeto solvefit. Devuelve un data frame con la información. Al tener presencia de covariables se anexa la columna llamada strata. Esto es importante, ya que lo usaremos también más adelante. Desviación estándar e intervalos de confianza de la estimación de la función de supervivencia. Ambos se estiman mediante la función solvefit, con estos argumentos. 1. Error. Tipo de estimación para las desviaciones. Los posibles valores son Greenwood, defecto, para la fórmula de Greenwood o Tsiatis para la fórmula de Tsiatis para diagonal a Allen. 2. COANAF, type, tipo de transformación para calcular los intervalos de confianza, plan, log, defecto, asterisco log. 3. COANAF, int, el nivel de confianza para el intervalo de confianza, 0.95 por defecto. Entonces aplicamos la función y observamos los resultados con summary. Graficación de la curva de supervivencia. Se grafica con la función xolplot. Los parámetros principales que vamos a manejar son fit, objeto tipo solvefit. Data, un conjunto de datos utilizado para ajustar curvas de supervivencia. Fan, transformación de la curva de supervivencia, opcional, las posibles opciones son, event para los eventos acumulados, QMAS para el riesgo acumulado y PCT para la curva de supervivencia en porcentaje. Conf, int, indicador para graficar los intervalos de confianza. Title, título. Slab, eje X. Y lab, eje Y. Legends, lab, vector de nombres para identificar las curvas. Legend, title, título de la leyenda. Color. Color utilizado para la curva. Linetype, tipo de líneas. Las posibles opciones son, strata para cambio de línea por strata, vector numérico, o vector de carácter. Risk, table, para agregar la tabla de riesgo. Las posibles opciones son, true o false especificando si se muestra o no la tabla de riesgos. El valor predeterminado es false. Absolute o percentage. Muestra el número absoluto y el porcentaje de sujetos en riesgo por tiempo, respectivamente. Abs-PCT para mostrar tanto el número absoluto como el porcentaje. Risk-cum sensor y risk-cum events. Muestra el número en riesgo y el número acumulado de censuras y eventos, respectivamente. Con el código generamos la gráfica, puedes utilizar el color que más te guste. Estimación de la función de riesgo acumulado. Se puede estimar de dos formas, la primera es por máxima verosimilitud y el estimador Nausson-Allen. Primero veremos el de máxima verosimilitud. La información del tiempo y probabilidad de supervivencia es extraída del objeto solvefit, utilizando fortify, posteriormente si existe covariable, se agrupa utilizando group-b, se calcula el riesgo acumulado utilizando mutate y finalmente se guarda en una variable. Vamos a ver el ejemplo sin covariables. Y ahora, el ejemplo con covariables. La estimación queda guardada en las variables, y se puede graficar con xolplot.
Estimación Nelson a Allen. La información se extrae como en máxima verosimilitud, con la diferencia que se calcula la suma acumulada del número de eventos entre las personas en riesgo. De igual forma, realizaremos el ejemplo sin covariables, junto con su gráfica. Y ahora, el ejemplo con covariables y su respectiva gráfica. Estimación de la media, mediana y percentage de los tiempos de supervivencia. Para la estimación es con la función print. Print-median es el indicador para mostrar la estimación de la media, TRV/false, war min, valor de t, este es opcional. Para la mediana y los percentages se utiliza la función quantile. X, objeto tipo surfit. Props, vector de cuantiles que se desea estimar. Const, int, indicador, TRV/false, para estimar el intervalo de confianza para los cuantiles. Prueba de hipótesis para igualdad de dos o más funciones. Estas pruebas se realizan con la función surviv, con los argumentos. 1. Fórmula. Un objeto fórmula y X, que debe tener un objeto surv como la respuesta a la izquierda del I, si se desea, las covariables por la derecha. Uno de los términos puede ser un objeto estratos. Para una sola curva de supervivencia del lado derecho se coloca 1. 2. Data. Objeto data frame donde están los datos. 3. Ro, un valor numérico que asigna los pesos, Rho igual a 0 prueba de logrank. Se va a usar la base de datos Larynx y contiene 90 observaciones de 5 variables. Time. Tiempo hasta la muerte o en estudio en meses. Delta. Indicador, 0 igual a vivo, 1 igual a muerte. State. Estado del deceso, 1, 2, 3 y 4. Age. Edad al diagnóstico de cáncer de laringe. Diagir. Año del diagnóstico del cáncer. Comparaciones múltiples por parejas. Las combinaciones posibles se realizan con la función pairwise-surdiv, arroja una matriz con los p-valores de las comparaciones a pares. Es importante asegurar que la covariable a evaluar sea de tipo factor. Los argumentos son los siguientes. 1. Fórmula. Un objeto fórmula Ix, que debe tener un objeto surv como la respuesta a la izquierda del I, la covariable por la derecha. 2. Data. Objeto data, frame donde están los datos. 3. T-adjust, method. Método para ajustar los p-valores. 4. Rho. Un valor numérico que asigna los pesos. En la base de datos Larynx, la covariable stage no es de tipo factor por lo que se convierte con factor antes. Prueba estratificada. Es similar a la anterior con diferencia que se le agrega y estrato, crearemos una nueva variable llamada grupo edad donde agrupe a las personas en 3 tipos de edades, 40 a 55, 55 a 75, 75 más utilizando la función cut, esta variable será utilizada como estrato. Prueba de tendencia. La función camp, de la librería Surmisc realiza comparaciones entre curvas de supervivencia con diferentes métodos. Cuando el número de grupos es mayor a 2, esta función realiza la prueba de tendencia. Los argumentos de la función son los siguientes. 1. X, la función ten, aplicado a una fórmula surv. 2. P, valor de P para la prueba Flamen-Harrington. 3. Q, valor de Q para la prueba Flamen-Harrington. 4. Scores, un vector de pesos para la prueba de tendencia. Estimación paramétrica. Los argumentos de la función FleSurbrec son 1. Fórmula, un objeto fórmula y 1, que debe tener un objeto surv como variable respuesta y a la izquierda del y del lado derecho se coloca 1. 2. Data, objeto data frame donde están los datos. 3. CL, ancho de los intervalos de confianza, por defecto 0.95. 4. Dist, nombre de la distribución a ajustar. La base de datos FED contiene 927 observaciones de 10 variables, algunas de ellas son los siguientes. 1. Duration. Duración de la lactancia materna, en semanas. 2. Delta. Indicador de la lactancia materna completada, 1 igual a sí, 0 igual a no. 3. Race.
Raza de la madre, 1 igual a blanco, 2 igual a negro, 3 igual a otro. 4. Smoke. Indicador si la madre fumó al nacer el bebé, 1 igual a sí, 0 igual a no. La salida de la función son las siguientes. La estimación máxima verosimilitud. LU, intervalos de confianza inferior y superior. C, la desviación estándar de la estimación. N, número de datos. Events, número de datos observados. Censored, número de datos censurados. Total time at risk, tiempo total en riesgo. Log likelihood, log verosimilitud. DF, grados de libertad. AIC, índice AIC. Graficación de curva de supervivencia. Modelo de riesgo proporcionales de CACS. Se realiza con la función COSP, los argumentos son 1. Fórmula, un objeto fórmula y 1, que debe tener un objeto sub como variable respuesta y a la izquierda del y del lado derecho se coloca 1. 2. Data, objeto data frame con los datos. 3. Method, nombre del método usado para los datos repetidos, el método EFROM por defecto. 4. Singular, OK, valor lógico, indica el tratamiento de la colinealidad en la matriz del modelo. Si es verdadero, el programa automáticamente omite las columnas de la matriz que son combinación lineal de otras. Variables numéricas. No se requiere ningún formato en específico, solo se agrega a la fórmula. Validación de supuestos. Riesgos proporcionales. Se analizan los residuos Cornfeld en contra de alguna transformación del tiempo. La función Cox, ZPH, realiza la prueba de hipótesis de correlación para los residuales Cornfeld de cada covariable con alguna transformación del tiempo. Los argumentos de la función son: un fit, un objeto cost resultado de un ajuste del modelo de regresión de Cox. 2. Transform, tipo de transformación del tiempo, posibles valores son km, rank, identity o una función. El valor p no es menor a 0.05 por lo que no podemos rechazar la hipótesis de riesgos proporcionales. Curva de supervivencia. Los argumentos de la función son: 1. Fit, objeto tipo SORT-fit. 2. Data, un conjunto de datos utilizado para ajustar curvas de supervivencia. Free Fun, transformación de la curva de supervivencia. Las posibles opciones son: Event para eventos acumulados, QMAS para riesgo acumulado y PCT para la curva de supervivencia. 4. CONF, INT, indicador para graficar los intervalos de confianza. 5. Título. 6. EGX. 7. EGI. 8. Vector de nombres para identificar las curvas. 9. Título de la L. Ahora, veremos las gráficas de cascada de forma muy breve, porque se nos termina el tiempo. Una gráfica de cascada es un tipo de visualización de datos que ilustra cómo un valor inicial se ve afectado por una serie de valores intermedios, tanto positivos como negativos, para llegar a un valor final. Es una herramienta útil para comprender el impacto acumulativo de diferentes factores sobre un resultado final. Sus características son: barras horizontales, cada barra representa un valor intermedio, positivo o negativo. Color, las barras pueden ser de diferentes colores para distinguir entre valores positivos y negativos. Líneas de conexión, las líneas conectan las barras para mostrar el flujo de valor de una a otra. Son fácil de entender. Transmiten información compleja de forma sencilla y visual. Permiten identificar fácilmente los valores que tienen un mayor impacto en el resultado final. Sin embargo, si hay demasiados valores intermedios, la gráfica puede ser difícil de leer. Es mejor usar otros tipos de gráficos para comparar valores entre diferentes categorías. Para generarlas en RStudio, vamos a instalar dos paqueterías. Gajugial y Waterfalls, yo ya las tengo instaladas. Una vez instaladas, vamos a abrirlas. Como ejemplo, vamos a generar un vector de letras, de la A hasta la F. Para los datos, vamos a generar otro vector con valores positivos y negativos. Después, vamos a crear un data frame con los dos vectores. Vamos a generar la gráfica con la función de Waterfall.
Como vemos, está muy sencilla, así que vamos a ir cambiando algunas cosas. Estableciendo el argumento cal-total como TRV, se calculará el resultado final y se agregará un rectángulo al gráfico que contiene el resultado. Ten en cuenta que el argumento rect-width controla el ancho de los rectángulos. El valor por defecto es 0.7. Entre rectángulos se muestran líneas punteadas uniéndolos. Puedes eliminarlas estableciendo draw-lines como false. Si quieres mantener las líneas entre los rectángulos pero prefieres cambiar el tipo de línea, puedes hacerlo con el argumento linetype. Por defecto fill-b-sim igual a trv, de modo que los valores positivos y negativos se colorearán cada uno con el mismo color. Si estableces el argumento como false, puedes usar los colores que quieras en cada rectángulo pasándolos al argumento fill-colors. Si agregaste el total con cal-total igual a trv, puedes cambiar el color del rectángulo con total-rect-color y el color de su texto con total-rect-text-color. También puedes cambiar el color del borde de los rectángulos. Si los estableces como none, no se dibujarán los bordes. Por último, puedes cambiar el tema, ajustar la ubicación del título, cambiar el tipo de letra de los elementos de texto, entre otras cosas. Veremos una gráfica donde unimos varios de estos criterios que mencionamos antes, para obtener el resultado final. Es más sencilla que el análisis de supervivencia, pero también es muy útil. Para terminar, podemos concluir que el análisis de supervivencia es una herramienta para estudiar el tiempo que tarda un evento en ocurrir. Se utiliza en diferentes campos para estimar la probabilidad de supervivencia, identificar los factores que influyen en la supervivencia y comparar diferentes estrategias. Y, por otro lado, las gráficas de cascada son una herramienta útil para visualizar el impacto acumulativo de diferentes factores sobre un resultado final. Son fáciles de entender y pueden ser utilizadas para comunicar información compleja de forma sencilla y visual. Gracias por ver el video, y espero que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.